Hola, de nuevo. Ya bueno, nos toca hablar ahorita de son los enlaces intermoleculares, que son los enlaces físicos. Se les conoce también como las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Entonces, estos enlaces que ocurren entre moléculas se pueden clasificar a tres hasta cuatro tipos de fuerzas. Pero aquí es sumamente importante saber a qué le llamamos, por ejemplo, molécula polar. Y se da entre esos cambios que nosotros a veces vemos que son cambios de apariencia. Por ejemplo, cuando la grasa se puede unir al agua, por ejemplo, ¿no? Cuando está caliente, ¿no? O vemos, por ejemplo, que un cuerpo estaba en estado sólido y se derrite y pasa a líquido, o estaba en líquido y se convierte en vapor, ¿no? O sea, todos esos cambios en apariencia, porque íntimamente hablando no cambia, sigue siendo lo mismo. Esos son los enlaces físicos. A ver, vamos a ver qué pregunta Ivy corresponde a esta parte. Ahí está. ¿Cuál es la principal interacción entre las moléculas de CH4 líquido? En primer lugar, CH4 es el metano y me dicen líquido. Entonces, si yo dibujo al metano, miren, el metano es el carbono y el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica y significa 4 electrones en la última capa. Y tienes al hidrógeno que tiene un electrón. O sea, cada hidrógeno con su electrón. Ahí está. Un enlace, otro enlace y otro enlace. Miren, si se dan cuenta, esta molécula es simétrica. O sea, tiene el carbono que es más electronegativo que los demás, vendría a ser su polo negativo, y los hidrógenos vendrían a ser sus polos positivos. Pero curiosamente, miren, si yo dibujo de esta manera, por tema de electronegatividad, el carbono, voy a dibujarlo con otro color, ¿eh? El carbono vendría a ser el centro de los negativos, y es el único que hay. Y el hidrógeno vendría a ser los positivos. Miren. Si yo intento hacer algo acá, me voy a dar con la sorpresa de que los centros coinciden, tanto el positivo como el negativo. Esta coincidencia hace que el metano sea una molécula simétrica, por lo tanto lo consideremos como molécula polar. ¿Y por qué te hablo de este tema de polar a polar? Es que si nosotros vamos a hablar de enlaces físicos, o también llamados enlaces intermoleculares, también le puedo llamar fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Físicos, enlaces intermoleculares, todos esos son sinónimos, ¿de acuerdo? Hay 3 hasta 4 tipos. Bueno, hay que ponerle 4, porque vamos a involucrar ya no enlaces, sino ya no moléculas, sino iones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hablo de algunas fuerzas? Yo puedo tener las fuerzas de London, por ejemplo, ¿ya? Y las fuerzas de London son aquellas fuerzas que se le conoce como dipolo inducido. Dipolo inducido. Y generalmente ocurre entre moléculas apolares. Nos damos cuenta por las moléculas simétricas, ¿no? Una de las características de esta partecita es que podemos tener, chicos, gases licuados. O sea, aquellos gases que yo los puedo tener en botellas, en balones. Yo puedo tener el gas propano, metí un balón, gas oxígeno en un balón, ¿verdad? Gases licuados. Esta es la fuerza del hondo. También puedo tener las fuerzas de Kibos, de Kisson, así, Kisson, que son entre dipolo. O sea, en otras palabras, entre moléculas
polares. Aquí tenemos, por ejemplo, una que se conoce como el puente de hidrógeno. El hecho de que el agua, por ejemplo, se pueda ver en estado sólido, en hielo, en líquido, o sea, entre moléculas polares, el agua es una molécula polar. Otro, puedo tener también las fuerzas de Davy. Y esto es entre dipolo inducido y dipolo permanente. ¿Y entre quiénes se da esta partecita? Hay que separarlo un poquito para que no se confundan. Entre moléculas, ya bueno, si me dicen inducido, esto es una molécula polar y dipolo permanente es una molécula polar. Bueno, esto ocurre generalmente o a veces nos ayuda, por ejemplo, el tema de la temperatura, ¿no? La grasa, por ejemplo, normalmente nosotros pensaríamos que la grasa no se puede disolver en agua, pero si yo aumento la temperatura, hago o logro que la grasa sea disuelta, ¿no? Entonces, ese es el tema. La grasa podría decir que son moléculas apolares y yo estoy haciendo que se pueda solubilizar. Y el otro, pues, son las fuerzas que pueden ocurrir entre iones y este tipo de moléculas, ¿no? Entonces, bueno, si me dicen cuál es la principal interacción entre las moléculas de metano, no suframos. Entre moléculas apolares, pues la respuesta sería, cuéntame, si son apolares, pues serían de London, ¿no? Porque las de London es entre moléculas apolares, que es curiosamente lo que te estoy contando. ¿De acuerdo? Ok. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no? Miren, no se hagan tanto problema. Enlaces físicos, enlaces entre moléculas. Tenemos el tema de moléculas apolares, que pueden ser, por ejemplo, el metano, son moléculas simétricas. Generalmente ocurren entre, digamos, entre ellas y las fuerzas se les conoce como las fuerzas de London. Se da este tema de los gases licuados, o sea, sí puedo atraerlas a ellas. Estas son tipo fuerzas de London. Tenemos la fuerza de dipolo, dipolo inducido. Si yo digo dipolo, me refiero a una molécula polar y dipolo inducido, una molécula polar, ¿no? Entonces, entre polar y apolar, de hecho, pues estas son las fuerzas de Davy. Davy. Bueno, no puedo pronunciarlo bien, pero ya lo hemos conversado, ¿no? Ok, eso es para físicos. Nos vemos en el próximo video.